Muy bien, entonces vamos a plantear la experiencia 9. Vamos a empezar con la experiencia 9, que como pueden ver tiene que ver ya con historia, que es lo único que nos queda pendiente, y vamos a retomar algo que vimos ya hace algún tiempo. Nos vamos a enfocar en varios asuntos de la organización de algunas civilizaciones que vimos anteriormente y vamos a verlo con un poco más de calma ahora. Entonces vamos a ver primero la actividad. Un momentito, un momentito, un momentito. Bien, entonces tenemos que hablar sobre el antiguo Egipto para volver a revisar algunos aspectos de su organización y entender un poco más sobre esta civilización antigua. Primera cuestión, hay que indicar acá que tienen ustedes un resumen de esta civilización en esta actividad y lo pueden complementar con su texto escolar y vamos a indicar también algunos videos y un texto adicional que he encontrado ahí, un texto mexicano que también puede ayudar para conocer mejor y que hagan luego la tarea. Entonces tenemos esos aspectos de la civilización egipcia que vamos a ir mencionando. El primer faraón fue Narmer, también conocido como Menes o el rey escorpión, al cual alguna vez su historia se ha llevado al cine, por supuesto con mucha ficción más que realidad. Y vamos a mencionar acá algunos aspectos que ustedes también van a ver para la tarea. La vez un elemento fundamental de Egipto fueron las pirámides, Buenos días. tumbas, tumbas reales creadas para una sola persona y que demuestran el enorme poder que tenía esta persona que va a ser el faraón. Y esta parte nos muestra un poco la organización social de Egipto, cosa que vamos a ir viendo en algunos esquemas más adelante. Y pueden ver ustedes ahí al faraón, seguido de los nobles. Y dentro de los nobles, en primer lugar, los sacerdotes, que eran los más importantes luego del faraón. Y luego seguido de los escribas, que eran pues los secretarios y tenían una preparación especial porque no solamente eran secretarios, también eran contadores y obviamente llevaban la importante función de anotar los impuestos pagados, así que eran personas muy importantes. Luego venía el ejército, el pueblo, que eran las personas que trabajaban y pagaban sus impuestos para que el faraón y la nobleza y el ejército pudiesen trabajar tranquilamente. Y por supuesto los esclavos, usualmente prisioneros de guerra. Entonces, desde el punto de vista político, el gobierno egipcio era una monarquía. Era absolutista porque el rey tenía todo el poder y era teocrático porque su poder venía pues de los dioses. Es más, el faraón era considerado un dios viviente y por tanto tenía una diversidad de funciones. Una diversidad de funciones de todo tipo, ¿no? Cosa que ahora serían imposibles porque ahora el poder está dividido. En cambio, en ese momento todo el poder estaba concentrado en el faraón. Y el cargo era hereditario, pasaba de padres a hijos. Y cuando algún hijo moría sin tener descendencia, cuando un faraón no tenía descendencia, es ahí cuando usualmente empezaba una nueva dinastía. El faraón solo no podía gobernar todo, sino que tenía toda una burocracia que lo apoyaba, ¿no? El primer ministro, llamado posteriormente visir, era el que administraba el Estado en nombre del faraón. Y estaban, por supuesto, los sacerdotes, que tenían el gran poder de todo lo religioso, los jefes del ejército, que defendían Egipto de cualquier invasión y además realizaban los planes de conquista de algunos faraones y actividades económicas, por supuesto, lo más importante de la agricultura y la ganadería. Y lo vamos a ver en el video también, que vamos a ver ahorita, esto del río Nilo que posibilitó la agricultura, llevó también a lo que era el comercio, el transporte y la artesanía. La religión, como todas las civilizaciones antiguas, eran de tipo politeísta, muchos dioses, y la característica interesante de estos dioses egipcios eran que
eran antropomorfos y zoomorfos, ¿no? Mitad humanos, mitad animales. Era muy importante la magia y los rituales para todo tipo de acciones allá en Egipto, y dado que ellos creían en la vida después de la muerte, había mucho de mágico en esto de los rituales para que el alma de las personas llegara al otro mundo. Ellos creían que ciertamente las acciones en esta vida influían en lo que venía en la otra vida. Y la magia era importante para lograr que el alma aprobara el juicio de los muertos y de esa manera pudiese llegar a la otra vida donde habría pues mucha abundancia, una muy buena vida para aquel que había hecho lo bueno y además tenía los ritos adecuados. Vamos a ver acá una serie de dioses que luego se vamos a mencionar, y estos dioses en realidad tenían mucho que ver con las ciudades, y había dioses que eran nacionales, ¿no? El dios Ra y el dios Amón, que luego se van a fusionar en Amón Ra, y también Osiris, Isis, Horus, que son parte de una trilogía. Vamos a ver también el video que nos muestra que los dioses tenían trilogías. Anubis, el dios de las momificaciones, y Set, el dios de las tinieblas o del desierto, ¿no? Que era más bien enemigo de Osiris, Isis y Horus. Y en cuanto al aspecto cultural, vamos a ver también muchos logros en la medicina, obviamente la momificación. La medicina fue ampliamente lograda ya en Egipto, pero mucho conocimiento de la anatomía, porque para poder momificar un cuerpo es importante eso. Y también conocimiento de matemáticas, astronomía. Si no, sin conocer matemáticas no hubieran podido hacer las pirámides. Y además, por supuesto, también en astronomía, su calendario solar, sus relojes de sol y de agua. Su calendario que era de 365 días y que difiere del nuestro, pero indica pues que tenían un buen conocimiento astronómico. Y en cuanto a la escritura, tuvieron tres tipos de escritura, pero la más importante, la más conocida, la jeroglífica, que luego vamos a ver cómo fue descifrada, ¿no? Porque nadie entendía nada de esa escritura hasta que en el siglo XIX se logró el conocimiento para poder identificarla. Y actualmente los egiptólogos y los arqueólogos estudian a esta civilización ya pueden entender esta escritura. Luego, acá está la actividad, pero lo vamos a dejar para el final. ¿Ya? Vamos a primero a vamos a ver los videos y vamos a ver la explicación. Entonces, primero vamos a ver un poco de algunos esquemas que nos dan esta información y ustedes los van a poder revisar para hacer la tarea. Hasta el principio. Muy bien. Este video lo vamos a ver al final. Primero vamos a explicar con estos esquemas. Bueno, vamos a empezar acá. Entonces, Egipto tuvo, bueno, Egipto está en el norte de África y es una zona muy desértica. Es parte de algo más grande llamado el desierto del Sahara. Y como pueden ver, está rodeado de zonas desérticas, ¿no? El desierto de Libia, también hacia el sur, y por acá también el Sinaí y el desierto de Arabia, ¿no? Todo es desierto. Sin embargo, Egipto logró ser una gran civilización por el río Nilo, este río que nace en las montañas a muchos kilómetros al sur, y alrededor de este río, en cierta época del año, que es justamente esta época, se inunda por las lluvias, ¿no? Que se dan en las montañas muy, pero muy lejanas, y esto permite que haya una agricultura, y eso es lo que formó a Egipto, una agricultura casi sin esfuerzo, porque hay un tipo de algas llamada limo, que es perfecto para cultivar, y eso les permitió a ellos cultivar. De tal manera que surgió el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Al principio cada uno era independiente, hasta que justamente Narmer o Menes logró unificar ambos en un solo país, ¿no? Y aquí se fueron construyendo ciudades. Tebas fue tal vez la más importante al principio, y luego también Memphis en el Bajo Egipto, entre otras más que fueron surgiendo con algunos faraones. La pirámide más antigua es la de Saqqara, que no es de este tipo, sino es escalonada, y fue un eje, un, digamos,
como un, lo diríamos que fue una especie de, eh, digamos, un ejercicio para llegar luego a las pirámides, ya como las vemos aquí, ¿no? Como las pirámides de Gizeh, ¿no? Que fueron los más famosos, ¿no? Keops, Kefren y Micerino. Y además, obviamente también los egipcios construyeron templos, Karnak, Luxor, Edfu y tal vez también Abu Simbel, y que son muestras de su gran conocimiento y su buen manejo de lo que era la arquitectura. Transportaban los materiales a través de los ríos, ¿no? Porque en realidad las canteras estaban muy lejos y usando mano de obra esclava y también trabajadores libres, podían llevar todas esas grandes rocas y cincelarlas y construir sus grandes templos. Ahora veamos un poco esto de aquí, de la organización. Este mapa conceptual nos muestra las etapas, que los vamos a ver en el video, y nos muestra nuevamente lo de la política, la sociedad, la economía, la cultura y la religión. Básicamente lo que hemos estado explicando está en este mapa conceptual. Y aquí resaltan las cosas que no están mucho en la explicación, la arquitectura, ¿no? Templos y también tumbas. Las tumbas fueron evolucionando. Las primeras eran las mastabas, que era algo muy simple, y luego las pirámides escalonadas hasta llegar a las pirámides como las conocemos, ¿no? También había los hipogeos, que eran semi-enterradas. En su última etapa de la historia egipcia, ya no construían pirámides, sino iban a cuevas o escarbaban cuevas en algunas zonas muy lejanas y ahí construían las tumbas, ¿no? Hay una zona llamada el Valle de los Reyes y donde es conocida así porque construyeron enormes tumbas, pero muy profundas, justamente con el objetivo de que no sean robadas, ¿no? En cuanto al arte, la escultura y la pintura, estatuas y relieves de faraones y escenas cotidianas con una típica forma, ¿no? Digamos, no fueron muy expresivos en este aspecto, pero su arte nos muestra mucho de su estilo de vida. Tienen acá otro esquema que nos resalta a uno de sus aportes más importantes como la escritura jeroglífica, el cálculo matemático, los estudios astronómicos y el envasamiento, ¿no? El envasamiento justamente importante para la momificación. Y lo demás que lo que ya lo hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos este esquema de la sociedad egipcia que detalla los grupos privilegiados, el pueblo y los esclavos, ¿no? Y entonces los grupos privilegiados, los altos funcionarios, gobernadores, los que gobernaban pues las provincias, las nomarcas, los jefes del ejército, los sacerdotes, la nobleza, poseedores de tierras, esa era su riqueza, los sacerdotes dirigiendo ritos religiosos, eran científicos, también conocían la escritura y administraban tierras. Y en cuanto a los escribas, al ser conocedores de la escritura, tenían el cargo de los impuestos, de las horas de riego y las órdenes del faraón. Y el pueblo que pagaba impuestos estaba formado por los campesinos, que eran la gran mayoría de la población, ligados a la tierra, entregaban una parte de la cosecha y prestaban servicios, trabajaban. También había artesanos y comerciantes que eran importantes porque ellos proveían una serie de cosas, por ejemplo, tejidos de lino, la ropa, piedras y metales, o sea, orfebrería, armas, por supuesto también, trabajos en cuero, madera, cerámica, y vivían de ese trabajo. Esto se hacía en pequeños talleres y en grandes complejos. Por ejemplo, ligado a las ciudades, había barrios para ellos donde podían hacer su función y trabajar para los nobles o para el pueblo también. Y los esclavos que eran prisioneros de guerra. Y eso lo vimos. Y este mapa conceptual vuelve a resaltar lo que ya hemos estado viendo anteriormente. Esta infografía es interesante que nos muestra diferentes aspectos de lo que ya se ha mencionado en cuanto al arte, religión, escritura, economía, Estado y sociedad.
Muy bien, entonces vamos a ver el video. Antes de continuar, solamente resaltar algo que vimos también en la tarea anterior de Egipto, y es que Egipto fue una de las pocas civilizaciones que le dio importancia a la mujer. Hubo reinas que fueron faraones, y por ejemplo acá se ve una, ¿no? Nefertiti, esposa de Akenatón, y que fue importante en la reforma religiosa que inició este faraón. Y por supuesto está Cleopatra, la última reina de Egipto, que no era 100% egipcia, porque Egipto en su última etapa fue conquistada por muchos pueblos, y uno de ellos fueron los macedonios, primero que todo Alejandro Magno, y luego uno de sus generales, Ptolomeo, que gobernó Egipto cuando murió Alejandro, y justamente Cleopatra fue descendiente de Ptolomeo, y además de otras, ¿no? Otras reinas anteriores a ellas que gobernaron Egipto y lo hicieron en general bastante bien. Bien, veamos este video y luego vamos a ver la tarea. Antes que nada, voy a apagar el micro antes de que me olvide. Un momentito. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente, fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas.
Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder, de hecho las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía en torno al 1060 a.C. comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos que llegaron a ocupar el poder.
A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6.000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón.
Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Bien, el video entonces ha resaltado los aspectos que están en los esquemas, que están en el libro, que están en la ficha. Y además nos ha dado un repaso de la parte histórica que no estamos preguntando, pero que es bueno saber. Muy bien, pues vamos a la ficha entonces para que vean lo que van a hacer. Muy sencillo, muy rápido. Muy bien, entonces, insisto, las respuestas están acá y lo que está ahí, los esquemas, en el blog, inclusive el video es un complemento, pero esencialmente saca todo, que además viene del libro. Entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, tienen ahí 10 indicaciones, 10 oraciones, 10 afirmaciones que deben completar aquí, ¿ya? Y luego lo que van completando, la palabra que van completando, la van a localizar en esta sopa de letras. Para que no se confunda nada, les pido que acá pongan por colores. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá la respuesta a la 1 de color verde, entonces aquí voy a ubicar las palabras y lo voy a sombrear de verde las palabras o el espacio, para que yo pueda revisarlo rápidamente. Igualmente, ¿no? Era el dios de las modificaciones. Ya, busco el nombre, bueno, yo escribo acá el nombre, digamos de anaranjado, y aquí pongo el color anaranjado para que yo pueda encontrar rápidamente la respuesta. Muy sencillo, muy asequible, así que es lo que hay que hacer. Pregunto si hay algún tipo de duda sobre lo que van a No, hacer. profesor, todo No, claro. profesor. Muy bien, Matías. Todo claro. Gracias, Leonardo. Muy bien, entonces, simplemente ir haciendo eso y obviamente viendo que deben hacerlo ahora, dado que está tan asequible, tan sencillo. Eh, Nada más entonces para ir acabando, recordarles a quienes están debiendo tareas del primer, segundo, tercer trimestre que vayan completando lo pendiente para tener bien el año, acabar bien el año, dado que ahora ya estamos a menos de un mes de que acabe todo, así que con mayor razón completar lo que está pendiente, ya se envió al correo lo mínimo que deben hacer, así que por favor envíenlo para poder completar lo pendiente y terminar bien el año y no tener tal vez ya nada, no, bueno, no tener nada que hacer, por lo menos en esta área, en las vacaciones, ¿no? Se dice que va a haber carpeta de recuperación, pero creo que ni ustedes quieren hacer eso en las vacaciones, hay que aprovecharlas y algo que el próximo año ya en el colegio vamos a tener bastante trabajo en adaptarnos al nuevo modelo y a la nueva situación con la pandemia que aún no acaba, así que mejor vamos acabando ya este año con todo. Igualmente recordarles que no se olviden de vacunar cuando ya les toque, porque es la manera de estar más protegidos y más seguros. Y muy bien, si no hay mayores dudas entonces, recordar nada más, por ejemplo, que estuve revisando ayer a algunas personas y todavía hay algunas tareas ahí pendientes que han hecho, pero que estaban incompletas, y a veces les escribo que lo vuelvan a hacer, lo corrijan, entonces por favor háganlo para que su puntaje no esté bajo, sino que lo puedan tener mejor. ¿Ya? Bien, entonces vamos a acabar la grabación